Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Estamos viendo, como recordaréis en las enseñanzas de las Escrituras, que lo que nuestro Señor Jesucristo dice respecto al futuro no corresponde a un adivino que conoce lo que va a ocurrir porque lo ve de antemano. No es el genio de Aladino que tiene una visión de lo porvenir y es por esa causa que puede decirle a Pedro lo que va a ocurrir al final de su vida, sino que el Dios soberano que gobierna sobre toda la creación decreta, como rey que es, todo aquello que está bajo su dominio. Y el dominio de Dios es el universo. Son los seres visibles e invisibles, es decir, toda la creación que nos rodea, aún hasta donde nosotros no podemos ni imaginar, ocupa el gobierno y el propósito de Dios. Hemos estado analizando lo que correspondía al oficio de Cristo como profeta. Un profeta de Dios, decíamos, es un hombre que ha sido llamado para dar a conocer la voluntad de Dios con las mismas palabras de Dios, es decir, sin añadirle y sin quitarle. Simplemente es la boca de Dios que transmite un mensaje. Cumple la función, por tanto, explícita de boca de Dios. Y es por ese medio por el que Dios transmitía a los hombres su voluntad. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Empezando desde Moisés, Dios envió a muchos profetas para comunicar a Israel todo aquello que como nación y como pueblo suyo debían conocer. Antes de la deportación de Babilonia, se nos dice en 2 de Crónicas 36:15, que es el texto que leíamos en la introducción, que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Este es el continuo proceder de Dios respecto a su pueblo. Nunca les ha dejado sin luz. Jamás a lo largo de los siglos de la historia ha dejado a su pueblo sin luz. Continuamente hemos tenido el mensaje de su palabra. Podría parecer que especialmente aquellos que se llamaban pueblo de Dios estarían atentos a la palabra de Dios. Israel se congratulaba de ser el pueblo elegido de Dios. Pero curiosamente no fue así. No prestaban atención especial como pueblo de Dios que eran a lo que Dios tenía que decirles. Porque el texto que leíamos sigue diciendo en el versículo 16 que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Todos sabemos cómo acaba la historia. Dios levanta a la nación caldea para traer sus juicios sobre la desobediencia de su pueblo rebelde. Nabucodonosor sometió y tomó cautivos a los israelitas. Una terrible invasión se llevó a cabo y todo también llegó a sus límites, profanando el templo de Jerusalén y destrozando absolutamente todo lo que los babilónicos encontraron a su paso. De manera que la invasión y la guerra fueron los elementos tomados por el Señor para traer juicio sobre su pueblo. Un pueblo que no quiso escuchar su voz, que menospreció su palabra y que hizo escarnio de sus mensajeros, que les hablaban desde temprano y sin cesar. Esto nos debe de hacer pensar que en algunas ocasiones, cuando las aflicciones sobrevienen, es un juicio que Dios trae por alguna causa en la que los creyentes están siendo juzgados. Dios había estado proveyendo a su pueblo de todo lo que podía necesitar por medio de los profetas, pero Israel no quiso escuchar. No quiso escuchar. Este es un patrón de conducta que se repite a lo largo de la historia de la Iglesia. El Evangelio es predicado, hay rigor en la predicación y el pueblo no quiere escuchar. El Señor envió a su propio Hijo y todos sabemos cómo el pecado del hombre y el reino de Satanás quisieron acabar con él. Pero también vemos cómo sus planes se vieron alterados porque la muerte de Cristo constituyó la mayor de las victorias. Cuando todo parecía perdido y por fin había acabado el reino de Dios, resultó que ese fue el principio del reino de Dios entre los hombres. A pesar del pecado del hombre, de su desobediencia, de su continua disposición al mal por causa de su naturaleza corrupta, Dios ha seguido mostrando su misericordia.
Y la misericordia de Dios es que nos dé su palabra, que podamos reunirnos en un día como hoy y podamos ser expuestos a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. Nos ha dado su ley, nos ha dado su gracia y nos ha dado un gran Salvador. Todo esto es lo que se proclama en las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué podemos decir de la voz de Dios después de que los apóstoles murieran? Ya no tenemos más profetas por medio de quienes Dios nos hable. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo y tan atento como fue con su pueblo en el antiguo pacto. En Hebreos 1:2 se nos dice que ahora en los últimos tiempos nos habla por su Hijo, de manera que ahora Cristo es colocado en la categoría de profeta y se le ha encomendado hacer esta gran tarea, el oficio de profeta. Por tanto, tenemos en Cristo al gran profeta que Dios ha dado a la Iglesia. Es quien nos habla, porque está en el seno del Padre, quien nos habla las palabras del Padre. Estudiando este tema con las enseñanzas de las Escrituras, hemos visto en los días anteriores que era Cristo quien ministraba a los profetas por medio de su Espíritu en el Antiguo Testamento. En su ministerio terrenal hemos visto cómo Cristo ejerció como profeta y de esta manera nos estaba hablando en su oficio profético. El apóstol Pedro se lo recuerda a los israelitas. Si nos vamos al libro de Hechos capítulo 3, los versículos 22 y 23, Pedro está recordando la promesa que Dios le hizo a Moisés. Y allí dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así que nuestro Señor es identificado por medio tanto de Moisés como de los profetas, como de los apóstoles, como aquel profeta que Dios levantaría de entre los muertos para dar enseñanza a su pueblo. Tras su ascensión a los cielos, el Señor siguió ministrando a la Iglesia por medio de los apóstoles. Ellos tienen la autorización de Dios para enseñar a la Iglesia. Son quienes tienen la autoridad de transmitirnos el mensaje del Evangelio. Y por esa razón tenemos sus escritos en lo que llamamos Nuevo Testamento. Pero aún después de que ellos murieran, Cristo sigue ministrando por medio de las Escrituras, y es Él quien llama a sus pastores para que enseñen con fidelidad la palabra de Dios a la Iglesia. Dios sigue ministrando por medio del Espíritu de Cristo a través de su palabra con los pastores que pone en medio de la Iglesia. Es cierto que entre los pastores que ministran hay multitud de falsos maestros y pastores, pero por una parte no solo ellos engañan, sino que también hay muchos que se dejan engañar. Y por otra parte, como esto no es el propósito de nuestro sermón, no nos vamos a dedicar a hablar de los pastores falsos, que ya sabéis que hay multitud, sobre todo a tenor de ver lo que vemos dentro de la Iglesia de nuestros días, a tenor de lo que vemos a lo largo de la historia de la Iglesia durante toda la era cristiana y a tenor de lo que vemos en la historia del pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. Con lo cual los pastores falsos son multitud. En aquellos que oyen está el discernir quién es un pastor falso, quién es un pastor verdadero y tomar en consecuencia la posición que tenga que llevar a cabo. De manera que poniendo a Cristo en el oficio de profeta, nos adentramos en algunas implicaciones. En la última ocasión resaltamos 3 aspectos en el ejercicio de profeta que ejerce Cristo. En primer lugar, vimos que era para salvación. Su oficio profético es para salvación. En segundo lugar, vimos que era para guardar a los salvados. Y en tercer lugar, vimos que era para guiar a los creyentes en todas sus responsabilidades que tienen como tales. Hoy vamos a seguir en la misma línea y vamos a resaltar implicaciones de este oficio de Cristo como profeta, pero en el contexto de la Iglesia. Recordamos que la Iglesia no es una masa de personas que son tratadas de forma impersonal y que ellos mismos, según su antojo, según sus deseos o según sus pretensiones, se suman a un grupo más de personas para hacer lo que ese grupo más de personas juntamente con ellos quieren hacer en algo que a ellos se les ha ocurrido llamar Iglesia. Esto no es una definición de la Iglesia. La Iglesia es una congregación de aquellos que han sido llamados y convocados por Dios para rendirle culto, adoración y alabanza. Esto es la Iglesia, los que han sido llamados, es lo que significa la palabra Iglesia, los llamados. Por lo tanto, los que se congregan en la Iglesia deben haber sido llamados para este propósito. ¿Qué tiene que ver Cristo como profeta con todas estas personas que han sido llamadas para formar lo que la Escritura denomina casa de Dios? Tenemos necesidad de Cristo como sacerdote.
porque nos lleva a adorar y servir a Dios. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos el oficio sacerdotal de Cristo. Este texto, por ejemplo, nos enseña que en nuestra adoración los sacrificios que debemos ofrecer a Dios serán aceptables solo por medio de Jesucristo. Y esto es así por distintos asuntos. Lo primero es que en nuestras oraciones, nuestras alabanzas, el oído con el que oímos la predicación, todo lo que está involucrado en la adoración, contiene imperfecciones. ¿O vosotros no os habéis dado cuenta que estamos cantando un himno? Terminamos de cantar el himno y no nos acordamos, ni hemos puesto el corazón, ni hemos prestado atención absolutamente a nada de lo que hemos cantado. ¿Y esto no es una profanación del nombre de Dios? Que estemos cantando un himno de alabanza a su nombre y simplemente ahora hemos hecho de papagayos, es decir, hemos movido los labios, pero la adoración de nuestro corazón no ha salido. ¿Qué ocurre con nuestras oraciones? Escuchamos al que eleva la oración congregacional delante de Dios y nosotros estamos pensando en lo que vamos a hacer la semana que viene, en lo que hicimos la semana pasada. Termina la oración con el amén y no hemos prestado atención a lo que se estaba orando, a pesar de que nosotros digamos amén en la oración. O qué decir cuando estamos escuchando la palabra de Dios, que vienen a nuestra mente todos los avatares de la semana. Satanás se ocupa especialmente de ello y nosotros tenemos un corazón dispuesto para escucharle. Es decir, en vez de estar aquí escuchando a Dios, estamos de cuerpo presente, pero de espíritu ausente, porque estamos recordando todos los avatares de nuestra semana, o estamos recordando dónde nos vamos a ir de vacaciones, o estamos haciendo memoria de las grandes proezas que ha hecho no sé quién famoso con sus asuntos. El tema es que no hemos prestado atención. Todos estos elementos hacen que nuestra adoración sea indigna delante de Dios. Nuestra inconstancia o nuestra dejadez para no estar atentos, decir una cosa con los labios sin que el corazón esté involucrado, estar pensando en otra cosa cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Todo esto nos lleva a que la adoración no sea aceptable delante de Dios. Por eso necesitamos un sumo sacerdote. Por eso. Aunque tengamos muy buenas intenciones, esas buenas intenciones no garantizan que nuestros sacrificios, si los traemos, que no siempre ocurre tampoco, sean aceptables delante de Dios. Porque estamos llenos de imperfecciones. Lo que los hace aceptables es la mediación de Cristo como sacerdote, que por su sacrificio perfecto también hace nuestros sacrificios delante de Dios aceptos. Pero ocurre por medio de la mediación de Cristo como sumo sacerdote. Y de la misma manera que necesitamos a Cristo como sacerdote para que como iglesia podamos agradar a Dios y servir a Dios en nuestra adoración, también necesitamos a Cristo como profeta para las necesidades y debilidades que como iglesia tenemos, que también son muchas. ¿Quién es el que instruye a la iglesia en todo lo que necesita? ¿Quién nos da el alimento? ¿Quién nos guía? ¿Quién es el que enseña a la iglesia y a cada uno de los que la componemos en las cosas en las que como cuerpo de Cristo debemos crecer y en lo que debemos hacer? ¿A quién debe la iglesia someterse en cuestiones de fe, en cuanto a las doctrinas que debemos creer, y en cuestiones de práctica, en cuanto a cómo esas doctrinas se aplican a la vida y nos deben llevar a actuar en todos los ámbitos de la vida donde nos movemos? Familiar, laboral, social. El Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la roca principal es Cristo. Cristo es el fundamento, es la principal piedra del ángulo sobre la que descansa todo el edificio de la iglesia. Y es Él quien se encarga de edificarla. Y lo hace ejerciendo su oficio de profeta, tal y como se nos dice en Hebreos 12:25. Nos está amonestando desde los cielos. Es decir, nos habla por medio de su palabra a través de aquellos que nos predican con fidelidad su palabra. Así Dios, por medio de Cristo, nos habla desde los cielos. Cristo es, por tanto, la única autoridad sobre la Iglesia. Y esta autoridad es ejercida desde su posición como profeta.
Profeta hablando a la iglesia desde los cielos para que la iglesia sepa lo que tiene que creer y lo que tiene que hacer. Así que como Cristo es el único sacerdote puesto por Dios en su iglesia para hacernos aceptos en su nombre y por medio de su sacrificio, Cristo también es el único profeta que tenemos para ser instruidos por Dios a través de su palabra, con el medio humano que Él utiliza, que son pastores fieles para enseñarnos todo lo que concierne a las doctrinas, pastores y maestros que nos van a indicar el camino de salvación. Y esto es lo que podemos ver también en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde Cristo es el que conoce, el que reprende, quien alienta, quien consuela y quien juzga a la iglesia. Es Cristo quien ejerce todos estos propósitos. Cristo es la suprema autoridad y como profeta trata a la iglesia por medio de las verdades que nosotros como iglesia debemos de saber. Y por lo tanto esto nos debe llevar a qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en el entorno donde Dios le ha puesto. Así que vamos a ver algunas de las formas concretas con las que Cristo va a ejercer como profeta en su iglesia. Hoy vamos a ver la primera, y es cómo Cristo ejerce como profeta para erradicar la ignorancia y cómo esto lo hace por medio de su palabra. La ignorancia en las verdades y doctrinas bíblicas es una de las causas de más terrible daño a la iglesia, la ignorancia. Vamos a usar un poco las escrituras y vamos a ver algunos ejemplos de ignorancia. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 22 y vamos a leer de los versículos 23 al 33, donde encontraremos a los saduceos discutiendo con Cristo. Los saduceos, como sabéis, era un grupo religioso de la alta clase social, eran como los del Opus Dei de la época, que entre otras cosas mantenía una doctrina particular respecto a la muerte, y ellos afirmaban que no había tal cosa como resurrección. Fueron a Cristo con sus argumentos para demostrar su posición y para ridiculizar o menoscabar la enseñanza de la resurrección. Y presentaron sus argumentos a Cristo desde las Escrituras. Es decir, ellos no fueron filosofando. Cogieron las Escrituras y expusieron la enseñanza. Vamos a ver lo que nos dice el texto. Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, esto lo hacían de una manera bastante maliciosa, la pregunta: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Aquí veréis cómo el engaño se camufla perfectamente. Es decir, cómo los artilugios de las palabras intentan decir otra cosa distinta a lo que Moisés enseñó en la ley. Ellos estaban argumentando con la ley. Y por lo tanto, si la ley de Moisés autorizaba a una mujer a casarse con el hermano de su difunto esposo para conservar la descendencia de esa familia, ¿qué pasaría con una mujer que se casase con 7 hermanos que a la vez muriesen? Si hay resurrección, vaya lío en la resurrección que esta mujer tiene 7 maridos. La respuesta del Señor es bastante contundente. Versículo 29. Jesús les respondió: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cómo es que no hay resurrección si la misma palabra de Dios, que Dios es Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob? Si no hay resurrección, ¿cómo puede ser Dios de ellos? Si están muertos y jamás se van a levantar. Sostenían ese grave error por causa de la ignorancia que tenían a la hora de interpretar las Escrituras. Es decir, si uno solamente se coge un texto, le sirve de pretexto para decir lo que le dé la gana. Incluso puede demostrar con las Escrituras que Dios no existe. Incluso puede demostrar con las Escrituras que los animales tienen alma,
Entonces, si nos ponemos a divagar, divagamos todo lo que queremos y mucho más. Pero tenemos que ser un poco inteligentes y ver cómo las escrituras y las doctrinas se encajan unas con otras y nos dan una visión general de lo que Dios tiene que transmitirnos. La ignorancia de las escrituras es la madre de las falsas doctrinas, tanto en la creencia como en la práctica. Por lo tanto, somos llamados a no ser ignorantes, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Dice el autor de los Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, en Hebreos 6.1, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, que esto se aprende en la escuela dominical, cuando tenemos 5 años. Pero se supone que gente que ya que es madura y lleva muchos años en la iglesia, no tenemos que volver otra vez a los inicios de la vida cristiana, a los inicios de las doctrinas. La doctrina de la resurrección de los muertos forma parte del ABC del Evangelio. Y no tener clara esas cosas, esta doctrina, manifiesta que esa persona es bastante menos que un bebé. Es decir, nos puede entrar la duda de si esa persona es creyente, si se empieza a cuestionar todas estas cosas. Aquí tenemos al profeta de Dios para la Iglesia declarando el daño terrible que trae la ignorancia de las Escrituras para el pueblo de Dios. Porque si quitamos la doctrina de la resurrección, ya podemos irnos a hacer otras cosas distintas a las que estamos haciendo hoy. Vámonos a Mateo capítulo 19, a partir del versículo 3. Y aquí vemos un caso parecido esta vez con los fariseos. Sabéis que los saduceos y los fariseos estaban luchando por ver quién tenía más cuotas de poder y quién tenía más influencias en el contexto social donde vivían. Y aquí los fariseos van a hablar sobre el tema del divorcio. Aquí el Señor no trata con gente ignorante respecto a las Escrituras, los fariseos. Los fariseos eran unos entendidos de las Escrituras. Ahora bien, ¿cuál era la interpretación que le daban a las Escrituras? Porque tan instruidos como estaban, es increíble que puedan torcer el sentido de las Escrituras para hacer lo que a ellos les parecía oportuno. Mateo 19.3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, ese era siempre el propósito de los saduceos, los fariseos, tentándole, es decir, ¿cómo vamos a encontrar a Jesús en algún asunto turbio para poder ponerle en un aprieto y dejar en evidencia su doctrina? Pues vinieron con la intención de tentarle y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor les dijo, ¿no habéis leído? Es decir, estáis todo el día con las Escrituras y me hacéis esta pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron entonces los fariseos, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor les dijo, fue por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por lo tanto, aquí el Señor está estableciendo una doctrina bastante contundente respecto a qué es lo que pasa con las segundas nupcias. Es decir, una persona se separa, pues que no tenga ninguna duda que si se casa con otra, están los dos adulterando. Esto es lo que establece Dios en su palabra, dando expresión a lo que los fariseos estaban diciendo respecto a la carta de divorcio que dio Moisés. Evidentemente, si tenemos una nación como la israelita, que tendría 3, 4, 5 millones de personas, uno tiene que legislar no solamente porque todos son creyentes, sino porque hay muchos incrédulos. Y entonces, para que el gobierno civil de la nación no se desboque y aquello sea un desastre, tienes que legislar como si fuera para inconversos. Y evidentemente Moisés tuvo que aceptar las cartas de divorcio. Pero esto no es el propósito de Dios. Y esto no debe de darse en el pueblo de Dios. Ahora, si nosotros somos gobernantes y tenemos que dirigir un pueblo que en su mayoría es incrédulo, no podemos legislar igual que si fuese un pueblo creyente. Tenemos que tener algunas otras cuestiones en cuenta porque tenemos que hacer que prospere la sociedad civil. No tenemos que imponer una determinada convicción cristiana sobre gente que no son cristianas. Entonces esto es lo que aquí hizo Moisés a la hora de dar cartas de divorcio. Tenemos un pueblo que la mayoría no es creyente. Pues hay que legislar.
Y hay que legislar para que todo esté en orden. Y para cada hijo sepa de quién es su madre y quién es su padre. Y tengamos todo de una manera oficial, centrada en los asuntos que tienen que ver con el gobierno civil del país. Pero aquí vemos como el reproche del Señor es importante hacia los fariseos cuando les dice: ¿no habéis leído? Es decir, ¿por qué me hacéis esa pregunta? Vosotros que sois los fariseos, los entendidos de la ley, los intérpretes y maestros de la ley, ¿no habéis leído? El Señor no quiere decir que ellos habían descuidado la lectura de las Escrituras. El problema es que no habían aceptado el significado ni la enseñanza que la Escritura contenía. Por lo tanto, querían torcer las Escrituras para salir con su propósito. Es decir, yo me quiero divorciar. Como no soy Enrique VIII y no le puedo cortar el cuello a mi mujer, pues tengo que buscar todas las vericuetas posibles para obtener el divorcio. Y esto es lo que hicieron los israelitas. En 1 de Tesalonicenses, vámonos allí también, en el capítulo 4, versículos 13 y 14, encontramos a una iglesia que ignoraba ciertas enseñanzas respecto a lo que Dios había preparado para los que mueren en Cristo. Y allí se nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que tiene que ver con después de la resurrección, porque lo estaban ignorando. ¿Qué provocaba esa ignorancia? ¿A dónde llevaba esa ignorancia doctrinal a la iglesia? Pues la llevaba a una situación de tristeza y abatimiento, a que tomasen la misma actitud que los que no tenían a Cristo. Porque nosotros que tenemos a Cristo sabemos que hay una esperanza gloriosa que Dios nos ha dado por medio de Cristo para todos aquellos que mueren en Él. Pero si nosotros no tenemos esa esperanza, ¿no tendremos un espíritu de abatimiento, de zozobra, de sufrimiento por nuestros seres queridos que parten? Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto, ¿por qué estáis abatidos? ¿Por qué estáis cabizbajos? Si tenemos una promesa grandísima que nos habla acerca de cómo Dios le dará a Cristo a todos los que durmieron en Él y serán resucitados también. Cristo les habla y enseña por medio de sus apóstoles, por los escritos que ellos dejaron, para que la Iglesia pueda erradicar esa ignorancia respecto a lo que Dios ha preparado con aquellos que mueren en Cristo. Y esto es lo que aquí está exponiendo el apóstol Pablo. Se nos muestran doctrinas vitales que conforman la estructura de lo que debe de creer la Iglesia. Es el cuerpo doctrinal de la Iglesia, que es para nuestro aliento, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza. Cristo sigue apareciendo como el gran profeta de Dios, enseñando a su Iglesia por medio de sus apóstoles. Si esto lo derivamos hacia cada uno de los aspectos de nuestra vida, podemos pensar que si no tuviéramos las Escrituras, habríamos caído en errores terribles en cuanto a la educación de nuestros hijos, en cuanto a la vida familiar, en cuanto a la vida matrimonial, en cuanto a la vida laboral, en cuanto a la vida como iglesia, en cuanto a nuestras responsabilidades en la nación donde Dios nos ha puesto. No tendríamos ni idea de cómo dirigirnos e iríamos con las modas de cada momento, que según lo que le parece a la mayoría es exactamente lo que hace el resto. Pero la Escritura nos marca un camino bastante definido de qué es lo que debemos pensar en todas estas áreas. Entonces ni maltratamos a nuestros hijos como se hacía 50 años, que les pegaban palizas monumentales, ni ahora consentimos a nuestros hijos en todo lo que quieran y más para que hagan lo que les dé la gana. La Biblia nos marca un camino. Tendríamos conceptos erróneos también sobre el pecado. Y pensaríamos, como piensa la mayoría de la gente, que el hombre es bueno. No hay más que verlo. Tendríamos problemas sobre la condición en la que se encuentra nuestro corazón. Porque tenemos allí a muchos psicólogos que nos dicen: lo importante es lo que tú sientas. Y que tú defiendas lo que tú sientes. Y si lo que tú sientes te gusta, es que ese es el camino que tienes que tomar. Cuando la Escritura nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Por lo tanto, la moda social de cada época normalmente va en contra de todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién nos librará de todos estos errores en los que, si no hubiéramos tenido las Escrituras, podríamos caer? Pues es Cristo como profeta quien tiene ese cometido. Pero tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con un espíritu enseñable, porque lo que nos enseña la sociedad en la que vivimos respecto a lo que nos enseña la Escritura es lo opuesto.
Tenemos que acercarnos con un espíritu enseñable para creer todo lo que nuestro gran profeta tiene que decirnos. Después tenemos que escudriñarlo, lo tenemos que entender, lo tenemos que asumir y lo tenemos que hacer. Ese es el proceso. La ignorancia, por tanto, es uno de los grandes enemigos contra los que Cristo viene a luchar en medio de su iglesia, para librarla del error, de la superstición y del engaño. Es lo que hacemos hoy exponiendo las Escrituras. La predicación y exposición de las Escrituras la tenemos que apreciar como la voz de aquel que es el profeta que nos ha sido dado para que nos libre de la peligrosa ignorancia que nos lleva al error, que nos puede llevar a la superstición o que nos puede llevar a la herejía. Es Cristo, por medio de su palabra, hablándonos con fidelidad por medio de sus pastores y maestros, quien nos quita de en medio la ignorancia. Por eso asumimos como Iglesia la importancia central de la predicación de la palabra de Dios. Es el momento central en el culto de adoración. La predicación no es aparte de la adoración, es el punto central. Venimos a adorar a Dios y le adoramos elevando nuestros himnos delante de su trono, le adoramos elevando nuestras oraciones y le adoramos escuchando su palabra. Este es el lugar central. Por eso el púlpito está puesto en un lugar central. Y por eso la centralidad de la palabra debe ser lo que ocupe todo el culto de adoración a Dios. Porque venimos a que Dios nos hable. No venimos nosotros a hablarle a Dios, como ocurre en la mayoría de las iglesias, que la predicación queda marginada completamente. En algunos lugares no hay ni siquiera púlpito. El que está allí es un showman entreteniendo al auditorio y la palabra de Dios no existe. Porque ellos no vienen a dar culto a Dios, vienen a darse culto a sí mismos. Pero la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que sentarnos y escuchar. Y eso es lo que hacemos en el culto de adoración. Alabamos a Dios en los medios públicos que Él ha ordenado y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Por otra parte, no podemos ver estas prácticas de la iglesia congregada como un ritual. Porque hoy, especialmente en el Día del Señor, Cristo viene a llenar nuestros corazones por medio de su palabra predicada para tratar con nuestra ignorancia, para que crezcamos en conocimiento, para que podamos crecer también en sabiduría, aplicando el conocimiento a las cosas prácticas de la vida. Cuando la palabra de Dios es predicada con fidelidad y rigor, es cuando tenemos a Cristo hablando a la iglesia. Es cuando tenemos a Cristo hablando a la iglesia para librarnos o sacarnos de errores, de superstición y de herejías. No queremos, por tanto, que el Señor nos diga, erráis porque no conocéis las Escrituras. No queremos que el Señor nos diga esa frase de reproche, como lo dijo a los fariseos. Debemos de rogarle a Dios como Iglesia que nos dé pastores y maestros conforme a su corazón, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Que no nos dejemos mover de la fe que ha sido dada una vez a los santos, a pesar de la presión que puede suponer el ver de qué manera muchas de las mal llamadas iglesias están en el mundo proclamando un mensaje falso. Y a pesar de eso llenan las iglesias. Y nosotros podemos pensar, ¿y cómo es que nosotros, que somos rigurosos y rectos con la palabra del Señor, no logramos convocar esas grandes iglesias donde la gente se reúne supuestamente para adorar a Dios cuando lo que realmente quieren es un día entretenido? Pues precisamente por eso, hermanos. ¿Habéis visto a muchos alumnos en la cátedra de matemáticas científicas? ¿Y veis muchos en el circo? ¿Y viendo un partido de fútbol? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia, como decía Spurgeon, está en entretener a las cabras o en alimentar a las ovejas. Si venimos a alimentarnos vamos a ser pocos. Ahora, si venimos a entretenernos, nos hacen falta 28 lugares como este para dar cabida a todos los que se quieran entretener. Pero este no es el propósito que tiene la Escritura. La Escritura no quiere entretenernos, quiere enseñarnos. Y cuando nosotros vamos a la universidad, queremos aprender, no queremos que nos entretengan, porque si nos entretienen, luego cuando tengamos que ejercer nuestro oficio no sabremos qué es lo que tenemos que hacer, porque hemos estado perdiendo el tiempo todos los años. Pero si somos formados de verdad, con buenos maestros, cuando salgamos fuera, seremos solventes para cumplir nuestro propósito. Esto es lo que debemos de pedir, y esto es lo que debemos buscar como Iglesia. Necesitamos por una parte a Cristo como sacerdote, que nos lleve a ser aceptos delante de Dios en nuestra adoración.
pero necesitamos también a Cristo como profeta para que nos libre del error, de la superstición y de la ignorancia. Si este no es el sentir de la Iglesia, o si por ignorancia esto no está presente en la congregación cuando se reúne, tendremos lo que queráis, pero eso no será una iglesia. Aunque tengamos un título de neón fosforito en la puerta que diga esta es la iglesia, mentira, solamente tendremos el rotulito de neón, pero esto no podrá ser una iglesia. La principal ocupación es la de adorar a Dios y ser enseñados por Él. Pero si esto no se lleva a cabo, por muy buenos propósitos que la gente lleve, por muy buenas personas que se congreguen, el culto será una abominación al Señor, porque no está de acuerdo su palabra. Dios establece en su palabra con rigor cómo tiene que ser la iglesia, cuál tiene que ser la adoración y cómo debe adorarse a Dios en espíritu y en verdad. Cuando estas cosas no se llevan a cabo en la iglesia, ni hablamos de iglesia, y además produce una segunda situación. Es una provocación delante de Dios y es una blasfemia en su nombre. La Iglesia debe desarrollar el discernimiento suficiente para asegurarse de que realmente está cumpliendo con sus funciones como Iglesia. Y debe tener en cuenta que no puede cambiar elocuencia y oratoria por enseñanza. Nuestros pastores y maestros deben saber hablar bien, evidentemente para comunicar el mensaje. Y esto les debe llevar a ser precisos en su exposición. Pero hablar bien tiene que tener un contenido y un mensaje. Por eso digo que no podemos cambiar elocuencia y oratoria por enseñanza. Podemos ver como muchas personas que se dedican al espectáculo religioso tienen una gran oratoria. Y después de una hora hablando, mis queridos hermanos que están tomando apuntes para hacer el bosquejo, encontrarán que no saben qué puntos lleva el bosquejo porque no hay nada que tengan que comunicar después de una hora hablando. Es decir, ¿cuál es la enseñanza que se ha dado a la Iglesia? ¿Qué doctrina se ha impartido a la Iglesia? ¿Qué es lo que la Iglesia puede recibir para alimentarse? Nada. La Iglesia reunida debe recibir las enseñanzas de la palabra a través de las cuales Cristo nos saca de la ignorancia. Venimos a aprender verdades. No venimos a recitar un mantra evangélico que repita que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, hasta que nos aburramos. Porque eso ya lo sabemos. Ya cuando teníamos 4 años o 3 o 2, ya lo sabíamos. Ahora que tenemos ya algunos más, no hace falta que lo repitamos hasta el aburrimiento. Necesitamos alimentarnos. Cuando éramos niños tomábamos leche. Pero claro, si ahora nos dan leche todos los días, ahora necesitamos buenos filetes, con patatas, con buenas salsas, carne de distintos tipos. Necesitamos nutrirnos con toda la variedad de nutrientes para que podamos dar de sí en todas nuestras capacidades y ejercer como lo que tenemos que ejercer en este mundo. Dice Spurgeon en su libro sobre discursos a mis estudiantes: creo que se dice con mucha razón que si escucháis a un profesor de astronomía o geología, aunque sea por poco tiempo, obtendréis una idea medianamente clara de su sistema. Pero si escuchaseis, no solo por un año, sino por 12, a la mayor parte de los predicadores, y esto lo decía hace ya algunos siglos, si escucháis a la mayor parte de los predicadores, no lograréis formaros una idea satisfactoria de qué es lo que piensan, cuál es su sistema de teología. Podéis ser los mejores retóricos y hacer uso de las sentencias más pulidas, pero sin conocimiento del Evangelio y aptitud para enseñarlo, sois como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las palabras sirven con demasiada frecuencia como hojas de higuera para cubrir la ignorancia del predicador sobre asuntos teológicos. Se ofrecen muchas veces palabras elegantes en vez de doctrinas sanas y adornos retóricos en vez de pensamientos robustos. Estas cosas no deben existir en aquellos que aspiran al ministerio. La abundancia de un discurso vacío y la ausencia de alimento para el alma hará que el púlpito sea una caja de resonancia e inspirará o menosprecio hacia algunos que se acercan a la iglesia para criticarla, o entretenimiento para la mayoría en vez de reverencia. Y aquí lo que demanda el culto de adoración a Dios es reverencia. Sigue diciendo: si no somos predicadores que instruyen y no alimentamos al pueblo,
Podemos citar con frecuencia la poesía más elegante y vender al por menor los sacos de viento de la moda, pero estaremos como Nerón, que tocaba la lira mientras que Roma estaba quemándose y mandaba buques a Alejandría para traer arena con que cubrir el suelo del circo, mientras que la gente estaba pereciendo de hambre. ¿Cuál es el propósito del predicador? Que Dios le use por medio de su palabra para quitar la ignorancia, para que seamos consistentes y sólidos en nuestras convicciones y para que esto nos lleve, cuando las tengamos que aplicar a nuestra vida, a saber cómo se conecta la doctrina que he recibido con las cosas habituales de mi vida. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo tengo que encajarlo? Esto es la sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ya sabéis lo que dice la Escritura, que se la pida a Dios, el cual da abundantemente. Tenemos dificultades para saber cómo se conecta la doctrina a la vida. Hermanos, vamos a orar. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude. Así que tenemos una gran responsabilidad en poner en el oficio en la iglesia a las personas adecuadas para que nos enseñen y para que gobiernen la iglesia promoviendo los dones que Dios nos ha dado para que la iglesia esté fortalecida, para que la iglesia crezca en conocimiento. Pero también tenemos una gran responsabilidad en lo que oímos. Estamos en una iglesia que nos cuentan aventuras y desventuras. Tenemos que cuestionarnos si esa es la iglesia. Y a lo mejor tenemos que buscarnos otra. Estamos en una iglesia donde con rigor se predica la palabra de Dios, pues tenemos que ser responsables delante de Dios con lo que estamos escuchando y actuar en consecuencia. Esta es la responsabilidad del que oye. El que predica tiene mucha culpa, el que oye tiene la misma. Tenemos que asegurarnos, tanto los que predicamos como los que nos sentamos a escuchar, que la palabra de Dios sea predicada con rigor y entonces podremos ser una iglesia tal y como Dios nos está demandando, cuando no solamente oigamos, sino que también actuemos en consecuencia con lo que Dios dice en su palabra. Vamos a terminar en oración.